Listo, muy bien. Vamos entonces a arrancar la guía de aprendizaje o inicialmente la fase 2 que tiene que ver con la planeación y la actividad de proyecto 2. Esta fase de planeación tiene dos actividades de proyecto. La actividad de proyecto 2 y la actividad de proyecto 3. Si vemos aquí en Sayuna, voy a entrar aquí al curso, a la ficha de ustedes, 4, 34. Entonces, aquí vamos a encontrar que ya estamos que ya trabajamos la fase de análisis con la actividad de proyecto, que fue la fase anterior. Yo les mandé en el correo diciéndole que esta fase ya finalizó. Sin embargo, los que deben evidencia, y esto para que quede grabado dentro de esta reunión, es que todavía el estudiante o el aprendiz puede ponerse al día. Es más, necesita ponerse al día para poder continuar, pero están abiertas. Así hayamos trabajado esa de proyecto 1. Ahorita sigue la actividad de proyecto 2. Voy a aumentar aquí para que puedan ver un poquito más. Aquí. Entonces, ahorita sigue la actividad de proyecto 2, perdón, sigue la planeación, la fase 2, y dentro de esa fase 2 de planeación viene la actividad de proyecto 2. Entonces, la actividad de proyecto 2 ya tienen abierto acá, mire que aquí en la parte 3, el proyecto 3 dice resultado para los aprendices. Pero la 2 ya está abierto el material de formación y ya está la guía de aprendizaje 2, ¿cierto? La guía de aprendizaje 2, entonces ustedes pueden bajar la guía, que es la que estoy mostrando aquí en la pantalla. Esa es la guía de aprendizaje 2. Y aquí vamos a encontrar las diferentes actividades. Entonces, vemos la primera actividad que tiene que ver con 3 diapositivas. Presentación en PowerPoint, matriz DOFA y video explicativo. Son las 3 evidencias, perdón, de la primera actividad. Si ustedes ven acá, de estas 3 evidencias, esta 22 está oculta a los aprendices. Es decir, esta 22 no les va a tocar hacerla, no la van a encontrar allá. Considere no colocarla porque ya hemos trabajado sobre las características de los modos de transporte. Ahorita con la ficha que va adelante, pues la manejé, me tuvo que hacerle algún cambio en el sentido de que no trabajaban sobre las características de los modos de transporte, sino que hicieran un énfasis más en los medios. Pero muchos de los aprendices terminaron no mandando la misma evidencia, pero sí repitiendo muchos de estos conceptos que tienen que ver con las características de los modos de transporte. Entonces, esa 22 no la vamos a trabajar. Vamos a trabajar la matriz DOFA 23, que ya ahorita la explico, el video explicativo 24, después la semana entrante vamos a trabajar el 25, 26 y 27 con la compañera Aida Torres. Mire que está 27, mural multimedia también es ocultado para los aprendices. Es decir, que hemos definido utilizar algunas evidencias, no mostrarlas, ocultarlas para que los aprendices no la trabajen, muchas veces porque terminamos repitiendo el ejercicio. Y esto no es que sea un error del SENA, no. Ellos mandan o colocan dentro de la ya todas estas actividades, pero pues sabemos que ahorita pasamos por un momento que fue el cambio de plataforma y se ha perdido un tiempo interesante. Pues digo perdido en el sentido de que sí tenemos la plataforma, pero los aprendices estuvieron unos días sin trabajar en las evidencias. Entonces tenemos que de alguna forma recuperar el tiempo. Hoy vamos a trabajar en estas dos primeras. Hoy vamos a trabajar estas dos primeras de la evidencia de aprendizaje. Venga a ver que aquí ya tengo una, dice, aquí que me mandaron. Ah, mira, es que está haciendo la transcripción. Bueno, pensé que era. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, buenas noches. Profe, en algunos apartes del video se le está entrecortando la comunicación. Listo. ¿Y los otros compañeros de igual forma?
María Di, Neider, Paola. Buenas noches. Se me está entrecortando la comunicación. No, señor, se les... Voy a cambiar. Sí, Franklin, si quiere, sale y vuelve a entrar a ver si le mejora. Y voy a cerrar de pronto soy yo, sí, la señor. cámara para efectos de que... Y voy a cerrar también, voy a cerrar la cámara también porque eso mejora la comunicación. Listo. Sí, pero muy bien. Esperemos que Franklin. Se le corta. Listo. Muy bien. Sin embargo, en el chat, ahí aparece transcripción, entonces ahí está quedando por escrito lo que estoy hablando. Ahí en el chat está quedando. Ok. Subámosle aquí también volumen. Aquí el tema de está bien en la parte de los auriculares. Auriculares, sí, está bien. Bueno, muy bien. Esperemos entonces que mejore digámoslo así, la transmisión. No entró Franklin. Aquí está. Listo, muy bien. Esperemos entonces que mejore la comunicación. Entonces les decía yo que hoy vamos a trabajar 3 evidencias. Vamos a trabajar la 23, vamos a trabajar la 24 y vamos a trabajar la 32. O sea, adelanto una de las evidencias que viene más adelante, pero la coloco para que, pues para poder, ¿cierto? Porque para hacer 23 y 24 me quedaría un espacio y necesitamos agilizar. Por lo general siempre los instructores en este horario, en esta hora de conferencia estamos explicando tres evidencias. ¿Listo? Y tenemos, vamos a ver si hay otro compañero, Neider. Listo, lo estamos admitiendo ahí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje, para que ustedes, por favor, lean esa guía de aprendizaje. Revisen esa guía de aprendizaje. Habla de las competencias que se trabajan, de los resultados de aprendizaje. Todas esas competencias claves nos hacen una presentación de la guía. No formulan las actividades de aprendizaje y hacen unas reflexiones iniciales. Por ejemplo, nos hablan de qué es eso, cuáles son los componentes de la logística, cómo se puede evidenciar un desempeño logístico, qué entiende por rezago logístico, podría definir qué indicadores se incluyen. Bueno, hay una serie de actividades, de planteamientos iniciales, de reflexión inicial, de una vez que quede también grabado, y para todos los que están en este momento, que no tienen que dar respuesta, no tienen que mandarme respuesta de estas preguntas que se hacen ahí. Nosotros hacemos, o esta guía dice que reflexión inicial es para que ustedes tienen claro el concepto. Si no lo tienen claro, pues investiguen. Y si fuera de que no lo tienen claro e investigan, tienen alguna duda, pues aquí estoy yo como instructor para hacerles claridad sobre el particular, ¿cierto? Ahí hay una primera pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de la logística? Entonces, si nos vamos a hablar de esos componentes, pues uno podría hablar de diferentes componentes. Por un lado, si lo vemos en términos de flujos, parte de la logística se mueve en un flujo de materiales, todo el tema de la carga propiamente dicha, desde el mercado proveedor hasta el mercado consumidor, los flujos de información y los flujos de dinero, flujo financiero. En esos 3 flujos se mueve la logística. Si vamos a hablar de las actividades, ¿cierto? De los procesos logísticos, pues estamos hablando también de la recepción, de las compras, la recepción, específicamente la recepción, el almacenamiento, la gestión del inventario, todo el tema
tema del alistamiento de los pedidos, el picking, el packing que tiene que ver con el empaque, con el embalaje y lógicamente la distribución física, el transporte, el servicio al cliente y esa logística que hacemos hacia atrás, sobre todo lo que tiene que ver con la recogida, el manejo y el tratamiento de las devoluciones. Entonces, mire cómo yo les estoy dando, les puedo hablar de logística, pero la idea no es que nos quedemos respondiendo estas preguntas, sino que por favor investiguen, revísenlas y seguramente en otra de las sesiones alguno de ustedes puede levantar la mano y decirme, profe, mira que yo estuve investigando sobre estas preguntas que estuvieron de reflexión inicial, pero tengo dudas sobre eso. Usted me puede dar claridad y con mucho gusto, pues yo le doy claridad sobre el particular. ¿Está claro para todos? Por favor, por lo menos una manito arriba diciéndome si está claro. Sí, profe. Listo, listo, muchas gracias. Muy bien, continuemos. Dentro de esta guía, entonces están las actividades de aprendizaje. La primera actividad tiene que ver con la presentación en PowerPoint. Mire que es la que digo que no van a hacer. Dice esa actividad que a partir del material visto en el componente formativo, modos y medios de transporte, se les solicita al aprendiz identificar las principales características de los diferentes medios y modos de transporte. Y si ustedes revisan, ya lo habíamos trabajado en una evidencia anterior, ya lo habían trabajado en PowerPoint. Entonces, decidimos, el equipo de instructores, no tener en cuenta esta evidencia. La siguiente evidencia, o sea, la que sí estamos explicando en el día de hoy, que es la para conocimiento de ustedes o para manejo de ustedes, es la evidencia número 23, esa es la que van a trabajar, miren aquí, la 23, matriz DOFA, esa es la que van a desarrollar. Entonces, el tema de la matriz DOFA consiste en que el aprendiz debe analizar las fortalezas. Ya les voy a explicar el tema de la DOFA. La DOFA son las iniciales de una matriz de diagnóstico, donde la D significa debilidades, la O significa oportunidades, la F significa fortalezas y la A significa amenazas. Esto ha tenido muchos actores, muchas otras formas de diagnóstico. Yo diría que en sí lo que se llama DOFA, pero algunos ya no le llaman DOFA, sino le llaman FODA. Entonces ya hablan de que no debería arrancar por debilidades, sino debe arrancar por las fortalezas y las oportunidades. O sea, de que uno siempre tiene que ser muy positivo, por fortalezas y oportunidades, y no arrancar por las debilidades. Entonces está el FODA, el DOFA, el POAN. Hay otra matriz hoy que ya no le llaman DOFA y no le llaman matriz FLOR. ¿Y por qué matriz FLOR? Pues ya no, fortaleza se mantiene, la L es limitaciones, ya no se habla de debilidades, sino limitaciones, la O de oportunidades y la R, de FLOR, R, ya no se habla de amenazas, sino se habla de restricción, pero digamos lo que si uno sabe manejar bien un DOF, puede trabajar, puede esas estrategias a partir de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes al elaborar la matriz DOFA? Dice, a partir del material visto en el componente formativo, modos y medios de transporte, el aprendiz elaborará una matriz DOFA correspondiente a las diferentes clases de transporte en la cual se expongan las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas con el correspondiente sustento y argumentación. Entonces voy a colocarles un ejemplo. Voy a hablar, aquí tengo un ejemplo de lo que es una matriz DOFA. Entonces, inicialmente voy a arrancar con esta. Este es mi ejemplo y aquí le voy a cambiar el nombre. Esta es la DOFA para el transporte terrestre. Transporte terrestre. Entonces voy a colocar mi ejemplo de transporte terrestre y ustedes lo pueden trabajar, lo complementan del terrestre,
pero me van a hacer la del transporte, la de los otros modos de transporte. Entonces, no solamente van a ser terrestre, sino que van a ser marítimo, fluvial, aéreo, férreo y transporte por ductos. Algunos han ido mucho más allá y han hecho el de transporte intermodal, pero solamente que me cumplan con esos 5 para mí es importante. Entonces, terrestre, aéreo, férreo, marítimo, fluvial y el ductos, o sea, 6. Terrestre, marítimo, fluvial, férreo, aéreo y por ductos. Entonces, la misma situación, por favor, si lo van a hacer en Excel, entonces en Excel hacen la portada, en Excel hacen la introducción, hacen una introducción y ya en cada hoja trabajan terrestre. Por ejemplo, en esta hoja, si fuéramos a trabajar esta hoja, entonces cambiar nombre, le colocamos, venga, miremos aquí el terrestre, vamos a mover o copiar, crear una copia, mover al final y le damos a aceptar. Entonces aquí este ya no va a ser terrestre, sino este va a ser cambiar nombre. Este va a ser aéreo, por ejemplo, aéreo. Y así, ¿sí? En este aéreo, entonces ya prácticamente cambiaríamos estos y ya no, y ya organizan ustedes y así con los otros modos de transporte. Explicar este terrestre. Entonces, mira que lo pueden trabajar así, o sea, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Voy a explicarlo como me gusta a mí. ¿Y cómo me gusta a mí? A mí me gusta ir de una vez a hacer los cruces, o sea, a mí me gusta ir mucho más allá para que los muchachos entiendan para qué esto. Ustedes van a llegar solamente acá. Si pueden ir mucho más allá, lo pueden hacer. O sea, van a definir las fortalezas del transporte terrestre, van a definir las debilidades, van a definir las oportunidades y van a definir las amenazas. Y así con los otros modos y medios de transporte. Pero yo voy más allá para explicarles por qué esto. Mire. Entonces, voy a copiar oportunidades acá. ¿Sí? Voy a copiar de amenazas acá. Control B de amenazas y esto lo suprimo y aquí lo voy a copiar. ¿Para qué hice eso? ¿Para qué hice eso? Voy a copiar control C. ¿Qué pasó acá? Copiar. Esta acción no funcionará en sesiones múltiples. A estar... Un momentico si está aquí. Allá. Entonces aquí está... Ahora sí me va a copiar. Listo. Entonces, analicemos primero la primera parte. Revisemos cada uno de ellos, primero que todo. Cuando nosotros nos referimos a este análisis DOFA, lo primero que revisamos es, a nivel de empresa, siempre revisamos la fortaleza y debilidades porque eso es lo interno. Eso es lo de la empresa. La fortaleza y las debilidades propio de la empresa, de nuestra empresa, ya sea una empresa comercial, industrial, de servicio, comercialización del transporte, o puede trabajar una figura mixta. Esa figura mixta es que parte de su transporte, una parte es propia y otra parte es subcontratada. Entonces, esto es lo interno. Lo interno lo puedo manejar, lo interno lo puedo mejorar, las debilidades las puedo reducir. Entonces, esto es interno. Voy a colocarle, esto interno lo voy a dejar con este colorcito. Pero acá está lo externo. Entonces, lo externo son las oportunidades. Entonces, a esto externo voy a colocarle otro colorcito y a las amenazas amarillo. A esto es externo. Lo que está en amarillo es externo. Estas oportunidades me las está dando el mercado. Estas oportunidades me las está dando es el mercado, ¿cierto? Y esas amenazas me las está dando el mismo mercado, ¿cierto? Estos a veces yo lo puedo de alguna forma manejar, pero no lo puedo corregir, no lo puedo reducir. Imagínense, yo como empresa trabajar en el tema de competencia desleal. Yo puedo hacer estrategias para reducir su impacto,
esto es un tema más del gobierno, más de los gremios, que hay que trabajarle, pero a la empresa le queda muy difícil. Entonces, la primera idea fuerza del día de hoy es que en el DOFA siempre trabajamos las fortalezas y las debilidades a nivel interno, lo que yo puedo trabajar, y las oportunidades y las amenazas a nivel externo. O sea, lo que debo estar pendiente, que me puede afectar como empresa, pero que en un momento determinado se me sale de las manos precisamente porque no puedo hacer un manejo directo, no puedo influir. Para nuestro ejemplo, entonces mire que aquí le estoy trayendo un ejemplo. Sé que algunos van a tomar algo de mi ejemplo, pero bueno, yo voy a ver, sobre todo, voy a ver el trabajo en los otros modos de transporte. Entonces está el modo terrestre como fortaleza. Miremos a ver si tengo aquí una, cómo está el tema aquí de la programación, de la, acá, extender sesión. Listo, muy bien. Vamos a ver si de pronto aquí hay una persona que de pronto está necesitando, José Luis. Listo, muy bien. Entonces, en esta parte de la DOFA, entonces mire mi ejemplo. Fortalezas, fortaleza del transporte terrestre, el modo de transporte más fortalecido en el país, o sea, el más desarrollado digámoslo así, el más fortalecido en Colombia, en nuestro país, es el modo terrestre carretero, es el más fortalecido. Creo que muy bueno por un lado, pero por otro lado, pues ya sabemos las limitaciones que tenemos desde el punto de vista competición más amplio de otros modos de transporte, el marítimo, el fluvial, el aéreo, el férreo. Vemos Europa lleno de carrileras para el tren, o sea, el aprovechamiento de los ríos navegables, el desarrollo del transporte aéreo, el desarrollo del transporte fluvial, el desarrollo del transporte por ductos. Y lo mismo en Asia, de ya por ejemplo en el caso férreo tenemos vehículos mucho más rápidos. Pero en Colombia el transporte terrestre, el modo de transporte más fortalecido en el país. Se cuenta con conductores y personal capacitado, eso es algo muy importante, el transporte terrestre, inclusive muchos de nuestros conductores ya se están yendo para otros países, están pagando muy bien en los Estados Unidos, están pagando muy bien en Canadá, están requiriendo transporte precisamente por la capacidad que tienen nuestros conductores y la fortaleza del transporte terrestre. Otra fortaleza es la flexibilidad operativa para adaptarse a otros modos y medios de transporte. Entonces, el transporte terrestre va con todo, ¿cierto? Y es el transporte terrestre, por ejemplo, se adapta al transporte aéreo porque es el transporte terrestre el que le lleva la carga al transporte aéreo o que le recibe la carga al transporte aéreo. Lo mismo con el transporte marítimo, con cualquiera de los transportes, el transporte terrestre tiene esa fortaleza, que de alguna forma es relativamente para adaptarse a esos medios. Y la otra fortaleza es que con el transporte terrestre recibe y entrega directamente la instalación del cliente. O sea, nunca vamos a encontrar que en un centro de distribución o en cualquier centro de distribución del país está saliendo un tren desde allá o hay un barco ahí siempre vamos a encontrar que el transporte terrestre es flexible y es el que recibe y entrega directamente en las instalaciones. Entonces, mire que se convierten en unas fortalezas. Si vemos las debilidades, encontramos que, pues, lógicamente hay unos altos costos operativos por el volumen que manejan. Recuerde que lo máximo a veces no pasa de las 32 toneladas. La falta de infraestructura de carreteras adecuada es una debilidad grande del transporte terrestre. Sufrimos mucho por la falta de infraestructura. La limitación en cuanto a la eficiencia en la capacidad de entrega, hay mucha deficiencia, hay mucho incumplimiento. Y otra debilidad son muchas regulaciones del transporte, muchos cambios que se dan y eso hace que cuando no se tiene una normatividad fija, cuando no se trabaja por lo menos por un tiempo una normatividad, sino que se dan cambios, entonces esas regulaciones hacen que también que tengamos debilidades frente a otros países que tienen unas regulaciones mucho más fuertes. En el caso de las oportunidades está el aumento del comercio internacional, eso es claro.
Nosotros, pues en este caso, la balanza comercial nuestra es más las importaciones que las exportaciones, pero se mueve ese comercio internacional. Las tecnologías de información, GPS, sistemas de posicionamiento global, sistemas de ruteo, sistemas de trazabilidad, eso es muy importante. Las colaboraciones con otras empresas de transporte, eso es una oportunidad a través de los gremios, a través de las asociaciones, a través de los sindicatos. El desarrollo del transporte intermodal y multimodal, o sea que día a día se está imponiendo más un transporte intermodal donde el terrestre, pues es una oportunidad muy grande para el transporte terrestre. En cuanto a las amenazas, encontramos la competencia desleal, encontramos mucho, inclusive vehículos de placa particular haciendo o contratando de transporte de carga. Lo mismo vemos en el transporte de pasajeros, sobre todo cuando vienen las temporadas de fin de año, donde uno encuentra buses llevando de un lado a otro, porque pues lógicamente la oferta, la demanda es muy grande, sobre todo en la época decembrina. Aumento de los costos del combustible, no solamente el combustible, sino también todos los insumos para el mantenimiento. Los incidentes de robo de carga, accidentes de tráfico, entre otros riesgos. Los altos costos de la tecnología de información para el transporte, para poder conectar. Entonces, estas son las amenazas. Entonces, como les dije yo, ya quiero es solamente, el ejercicio solamente es que hagan, tal como lo mostré ahorita, que hagan solamente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para cada modo de transporte. ¿Está clara la explicación? ¿Me levantan la manito? ¿Alguna duda? Listo, muy bien. Si pues, tienen alguna duda, por favor me pueden abrir el micrófono. Listo, listo. Profe, qué pena. Entonces, hágale. ¿Me escucha? Frank, tiene la palabra. ¿Cuántos, sí, yo le escucho bien. ¿Cuántos ítems por debilidad? ¿Los que aparecen ahí, 4? ¿Que colocamos 4? 4, hay muchos, por lo menos. Sí, 4. Trabajenlo con 4. Buena pregunta. Sí, porque tenemos que exigirnos. Yo creo que hay que exigir más la... Por lo que estoy pidiendo es que lleguen hasta ahí. Pero ¿qué me gustaría? Si se pudiera. Mire cómo se trabaja la DOFA. Yo lo que hice ahorita fue que la transformé de esta forma. Inclusive cuando al grupo anterior, cuando les expliqué esta parte de la DOFA, y fui más allá, uno de los aprendices lo hizo mucho más completo. Entonces aquí yo lo explico para que tengan forma de cómo hacerlo en sus empresas. Entonces, mire que el diagnóstico ya lo hice, ¿cierto? Miremos aquí. Jair Morales está entrando en este momento. Jair Morales, listo. Seguramente salió. Entonces, mire que el diagnóstico ya lo hice. Ya identifiqué las fortalezas y debilidades a nivel interno. Debilidades a nivel interno y a nivel externo las oportunidades y amenazas. Hay que hacerlo con todos los modos de transporte. Para los que acabaron de entrar, solamente lo estoy haciendo con el transporte terrestre. Mire cómo se hacen los cruces. Entonces, aquí es donde se habla de estrategia. Entonces, aquí hay una estrategia FO. ¿Qué es una estrategia FO? Que es una estrategia generada de una fortaleza y de una oportunidad. O sea, que el cruce se hace acá, mire. Fortaleza, oportunidad. Entonces, cuando yo hago este tipo de ejercicio, entonces sale una estrategia. Entonces, la estrategia puede ser, voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar la 4, la 3, coloquemos la 3. Entonces, yo hago el ejemplo, F3, punto, voy a trabajarla con flexibilidad operativa de otros modos de transporte. Entonces, voy a trabajar con la O3, ¿cierto? F3 o 3, ahí hay una estrategia, F3 o 3. O sea, la flexibilidad, que es una fortaleza, la flexibilidad operativa, con las colaboraciones con otras empresas de transporte. Entonces, una estrategia, mire cómo coloco la estrategia. Entonces, la estrategia podría ser negociar con otras empresas, negociar con otras empresas de transporte, con otras
empresas, yo lo colocaría, o modos de transporte, ¿sí? Para aumentar la competitividad, no sé, lo escribí, para aumentar la competitividad y el crecimiento, el crecimiento en la región, podía colocar. Miren la estrategia como quedó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos esos cruces entre fortalezas y oportunidades, entonces lo que hacemos es aprovechar una oportunidad a través de la fortaleza. ¿Cómo la estoy aprovechando esa oportunidad? 3. Como hay una oportunidad de colaboraciones con otras, yo hago flexibilidad operativa para adaptarme a otros modos de transporte. Entonces, ¿qué hago? Me integro con ellos, negocio con ellos, aumento mi competitividad en el sector como empresa y además voy a tener crecimiento en la región. ¿Sí? Coloco otro ejemplo. Voy a hacerlo, esta estrategia, esta se llama DO. ¿Por qué DO? Porque es el cruce entre la debilidad con la oportunidad, ¿cierto? Por eso se llama DO, porque es el cruce entre la debilidad y la oportunidad. Por ejemplo, podríamos colocar esa debilidad 1, D1, con la oportunidad 3, por ejemplo. Entonces, la D1 son altos costos operativos, pero la oportunidad 3 es colaboraciones con otras empresas de transporte, ¿cierto? O podía colocarla con la O4 también. Pero voy a colocarla con la O3. Entonces, reducir. Entonces, la estrategia sería reducir los costos operativos a través de la integración con otras empresas o modos de transporte. Entonces me voy a integrar con ellos. Acuérdense que yo les hablé, no sé si fue a este grupo, pero les hablé de que mis primeras experiencias en el transporte, imagínense, fue a finales de los 90. Ustedes estaban, algunos ni siquiera habían nacido. Finales del 90 fueron las primeras experiencias y yo ya, para reducir mis costos operativos, recuerdo que yo estaba al frente del Centro de Distribución de Colcerámica, la organización Corona, y yo lo que hacía era consolidar carga con otras empresas. Entonces yo consolidaba carga con Varela, jabón, con Lloreda grasas, aceites y también consolidaba con Kimberly Colpa. Entonces nos uníamos, por ejemplo, utilizábamos un sencillo de 10 toneladas, un vehículo, y en ese vehículo se iba cargado con 10 toneladas, pero iban 3 empresas diferentes. Entonces, miren lo que hacía, es una estrategia. Yo me puedo integrar con otras empresas, con otros modos de transporte y es una estrategia. Entonces, mire que este es el ejercicio que hacemos con la DOFA y lo estoy explicando porque a veces como instructores como que nos quedamos solamente explicando la evidencia, pero no vamos mucho más allá. Aquí la estrategia sería FA, o sea, fortalezas contra amenazas, y aquí la estrategia, esta es más difícil porque esta es DA, o sea, buscar estrategias para reducir el impacto de las debilidades o lo negativo de las debilidades y también el impacto de las amenazas. ¿Está claro para todos? ¿Cómo la vieron? Compañeros, una manito arriba si le entendieron y abran el micrófono si tienen alguna duda. Sí, profe, ahí estamos entendiendo. Bueno, por mi parte sí voy entendiendo. Listo, Neida. Como les digo, no tienen que hacerme el ejercicio, no tienen que hacerme estas estrategias, no tienen que hacer, el que quiera ir mucho más allá. Prácticamente lo que estoy buscando yo es que me entreguen así el cuadrito. Como lo coloqué al principio, como lo tengo al principio. Mire, así es que tienen que entregar el cuadro. Este es el cuadro del transporte terrestre, ¿cierto? Este es el de transporte terrestre. Lo pueden complementar aún más. Me explico. Altos costos operativos por los aumentos en el combustible, la mano de obra, cargue y descargue, entre otros.
entre otros. Eso, que quede un poquito mucho más completo. Profe, ¿no? por ejemplo, hay las mucho condiciones, las condiciones de ¿De clima cuál? también pueden ser una debilidad. Ah, claro, claro. Yo por eso le estoy diciendo, espera un momentico que aquí claro, ustedes, por ejemplo, una debilidad del transporte, entonces ustedes ahí pueden voy a insertar aquí, es que hay más, ustedes pueden encontrarla. Entonces, una debilidad, voy a copiar esta, control C, control V, entonces una debilidad .5, si fuéramos aquí este cuadrito, entonces sería las inclemencias, podría ser inclemencia o como restricciones ambientales, geográficas y de seguridad vial. Podríamos colocarla ahí. Esa es una debilidad. Entonces son muchas. Ustedes pueden trabajar en ese sentido. Recuerden que yo estoy explicando lo que tiene que ver con el transporte terrestre, pero hay que hacer el transporte aéreo, transporte férreo. Seguramente aquí mover o copiar, crear una copia, moverla al final, aceptar. Entonces aquí va a ser transporte férreo, cambiar nombre. Entonces aquí transporte férreo, transporte marítimo, todos. O sea que saquemos, como le digo, 4 de cada una. Ese es el ejercicio a entregar. Lógicamente, con su portada, su introducción, al final hagan unas conclusiones y muy importante, las fuentes bibliográficas. Creo que a algunos se les está olvidando las fuentes bibliográficas. Si ustedes van y buscan en internet, si ustedes van y revisan aquí en internet, por ejemplo, aquí en internet y ustedes le colocan acá, le colocan fortalezas del transporte marítimo. ¿Listo? Entonces miren que aquí están las fortalezas. Entonces usted organiza las fortalezas. Ah, mira, esto es de Across Logistic, ¿cierto? Entonces usted entra a la página, revisa y coloca el nombre Across Logistic y coloca el link. Entonces copia el link, se vaya para el Excel. Por acá en esta hoja está todo lo que es las fuentes de información, control B, ¿cierto? En esta información, y usted le va a colocar aquí, bueno, organiza bien y usted le va a colocar bibliografía, o webgrafía, y coloca el nombre de en este caso, de la empresa consultada. Y mejor dicho, vaya consultando, vaya colocando. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esas fuentes bibliográficas. ¿Listo? Entonces, con esta primera evidencia, ¿hay claridad sobre el particular? Me levantan la manito, por favor. Todo claro, profe. Listo, muy bien, muchas gracias. Perdón, un momentico, me hidrato. Muy bien. La segunda evidencia, si nos vamos a la segunda evidencia, ¿dónde tengo la segunda evidencia? Acá. Entonces, la segunda evidencia, en la guía de aprendizaje dice evidencia video explicativo. O porque en Sayuna, ustedes también pueden consultar, por ejemplo, ustedes entran, le dan clic aquí a la matriz DOFA, ¿cierto? Vamos a mirar el video explicativo. Entonces le dan clic encima a lo que dice matriz DOFA, perdón, video explicativo. Aquí usted ve el nombre de la evidencia. Usted le da clic acá al instrumento de evaluación. Mire que cuando usted abre el instrumento de evaluación, además de la guía, el instrumento de evaluación va a identificar qué es lo que... A ver si abre esto. Está como demorado. Listo. Entonces aquí el instrumento de evaluación me está diciendo el programa de formación, me está diciendo si el proyecto formativo, está la actividad de aprendizaje y me dice video explicativo. ¿Qué vamos a
revisar en ese video explicativo. Que usted trabaje lo que son los canales de distribución, ¿cierto? Que seleccione el medio de transporte de acuerdo con los requerimientos del cliente y normativa del sector. Eso está en todos los documentos. La normatividad y la diferencia de los vehículos necesarios. Ya voy a explicar eso. Y aquí le dice cómo se califica. O sea, cuántos puntos, que usted organice bien, que haya una buena... Como es un video, recuerden, ya hemos hecho videos, cómo lo está trabajando, si tiene fluidez, si hubo una buena investigación, si hubo buen contenido. Ahí está la rúbrica donde nosotros, de alguna forma, con esto es que calificamos. Entonces, ahí en el Sayuna puede identificar todo eso cuando usted le da clic aquí para acceder al instrumento de evaluación. Entonces, la guía que nos dice lo siguiente: en esta oportunidad el aprendiz analizará e identificará las ventajas y desventajas de los diferentes medios y modos de transporte a partir del material formativo, modos y medios de transporte. Pero no vamos a hacer lo que se hizo en la ventajas y desventajas, no, una que tocó en PowerPoint, no. Vamos a meternos específicamente a lo que tiene que ver este video explicativo. Si es esta, es la A001, permítame, A1 EB03, sí, es esta. Entonces, en esta parte de los modos y medios de transporte, nos vamos a meter un poco más en lo que tiene que ver con la contenerización, con la unitarización y la contenerización. Entonces, ustedes van a hablar de esos modos y medios de transporte más desde el punto de vista de la contenerización y la... Voy a abrir aquí otro, voy a explicar otra parte de acá. Voy a abrir aquí otro en Canva para explicarles. Permítanme un momentico, en Paint, en Canva y en Paint. Listo. Entonces le está hablando de la unitarización. Entonces, ¿qué es lo que tienen que trabajar en esta evidencia? Ustedes van a recolectar la información y van a elaborar ese video con respecto al tema de la contenerización. Deben de investigar sobre caja, sobre bultos, sobre empaques, sobre palets, sobre paletización, sobre contenedores, sobre contenerización. Realiza un video sobre eso. Entonces, esa parte de la unitarización de carga, vamos a ir acá, voy a colocar aquí esta parte. Entonces, aquí es lo que llamamos los tipos de carga. Los tipos de carga. Entonces, en los tipos de carga, nosotros encontramos, dentro de esos tipos de carga, encontramos uno, la carga individual. Lo que vemos acá, uno es la carga individual. La carga individual. O sea, se clasifica en esa carga individual, y lo otro tiene que ver con la carga unitarizada, ¿cierto? Carga unitarizada. Carga unitarizada. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de entrar a explicar eso, voy a organizar aquí mi gráfico para que ustedes lo entiendan bien. Entonces, tenemos la carga individual y la carga unitarizada. ¿Listo? La carga individual, esta carga individual, esperemos que me mostró algo por ahí, de pronto es que alguien está pidiendo ingreso. Ahí no está pidiendo ingreso, listo. Entonces, esta carga individual la podemos clasificar en carga suelta, lo que es la carga suelta, ¿cierto? Y también la podemos clasificar con lo que es la carga a granel, ¿cierto? Pero se llama carga individual, carga a granel. Muchos barcos hoy en día lo que hacen es que la llevan suelta, pero utilizan ciertas tolvas para llevar, por ejemplo, mercancía
mercancía a granel. Listo. Entonces tenemos lo que es la carga suelta y lo que es la carga a granel. Listo. Y en la carga, en esta carga suelta, por ejemplo, los vehículos. Si ustedes ven, los vehículos que vienen del exterior, lo que hace es que el buque, el barco, llega a puertos y cuando uno menos piensa es que abren el barco y los carros salen, saca uno los carros del barco para después montarlos en una niñera, en un tractocamión que los va a llegar seguramente para su sitio. Pero es una carga suelta, eso no va en contenedores, ni va en guacales, ni nada. Estoy hablando de los carros, de los automóviles, de los... suelto como tal. Cuando viene pronto unitarizado, por ejemplo, en un contenedor. Por ejemplo, si ustedes visto un Ferrari, un Lamborghini, pues no lo van a mandar como carga suelta, porque el riesgo de que se raye, que se dañe es muy alto. Entonces, muchas veces lo meten dentro de un contenedor. Entonces, ya estaríamos hablando de carga unitarizada. En esta parte de la carga unitarizada, entonces, cuando hablamos de carga unitarizada, pues específicamente nos estamos refiriendo a dos tipos de unitarización. Explico el tema de unitarización. Cuando hablo de unitarización, unitarizar es reunir, agrupar, consolidar para efectos de manejar mejor la carga como tal. Entonces, aquí es donde trabajamos lo que es la carga paletizada, ¿cierto? Y trabajamos lo que es la carga contenerizada. Aquí está lo que es la carga contenerizada, o sea, a través de un contenedor. O con el tema de los contenedores, porque a veces pensamos que contenedores son solamente esos contenedores metálicos de 40, de 20 pies. Voy a mostrar aquí, estos son los contenedores que conocemos, pero también hay contenedores de plástico, contenedores de vidrio, contenedores de madera. Por ejemplo, las motocicletas de Suzuki las meten en contenedores, guacales de madera. Los productos textiles que van de exportación, por ejemplo, los jeans, van muchas veces en unos contenedores metálicos, pero son unos contenedores de, qué sé yo, 2x2. No son contenedores de 20 ni de 40 pies. Las mismas neveras de Icopor es un contenedor. Eso es un contenedor. Y la paletización, pues ustedes ya saben el tema de la paletización, pues este tema de la paletización tiene que ver mucho con los pallets, ¿cierto? Entonces aquí vemos en las imágenes, si estoy compartiendo la pantalla, ahí vemos que es la paletización. Mire que aquí estoy agrupando varias unidades, las estoy agrupando en una unidad que estoy unitarizando. Entonces, en una sola unidad, esto es paletizar. En este caso son 2, 4, 6, 12 cajas, quedan en una sola unidad logística que se llama pallet. Eso es paletizar. Entonces, la paletización me permite a mí maniobrar mejor las cargas, me permite reducir los riesgos, me permite mejorar los tiempos, me permite reducir los costos, me permite almacenar, me permite transportar, me permite cargar, me permite descargar. Entonces, la importancia de la paletización. Y la carga contenerizada, pues mucho mejor para el tema transporte. Entonces, hagan un video, averigüen todo de eso, averigüen todo sobre carga suelta, sobre carga a granel. Recuerden que la carga a granel esta también la podemos clasificar. Esta carga a granel la podemos clasificar en carga a granel sólida, líquida y gaseosa, ¿cierto? Entonces, la sólida, entonces una carga a granel sólida tiene que ver con los granos como tal. Entonces, este es sólida, ¿sí? Los granos como tal, que muchas veces inclusive llevamos granos, tolvas, que tienen que ver con esa parte de los granos. También tenemos que ver con lo líquido, por ejemplo, un carro tanque que lleve leche, que lleve agua, eso es granel. Lo que pasa es que ese granel líquido uno no lo puede ver porque son granos muy diminutos,
¿cierto? Entonces son muy diminutos que el ojo humano no las ve y la reunión de esos granos es lo que genera el líquido como tal. Y también vemos el tema a granel gaseoso. Entonces, si vemos un carro que está llevando gas, entonces ese gas son partículas mucho más, inclusive pequeñas que las líquidas, y que se convierten en forma gaseosa. Entonces, si uno ve, inclusive lo gaseoso puede convertirse en líquido y pasando el tiempo puede convertirse en sólido. Por ejemplo, el líquido del agua, ya nos llega a las neveras donde el agua llega y la misma nevera se encarga de pasar del líquido a sólido con los hielos. O sea, ya uno puede sacar el hielo para el líquido que se va a tomar. Entonces yo puedo trabajarlo acá, la carga granel sólida, líquida y gaseosa. La carga paletizada, como lo dije, y la carga contenerizada. Entonces esta evidencia tiene que ver mucho con eso. Averigüen sobre caja, sobre bulto, empaque de vidrio, paletización. Ármese unas diapositivas con una buena portada, una buena introducción, desarrolla la temática, al final unas conclusiones y las fuentes de información consultadas. Mire que dice que es un video explicativo, así como han hecho los otros videos. Coloquemos un mínimo, que pueden ser por lo menos unos 5 minutos. Unos 5 minutos, lo que estamos pidiendo, 5 minutos. Queremos que ustedes lo desarrollen. Mire que eso, algunos compañeros están en videos muy buenos y eso le permite pues mejorar sus competencias que tienen que ver con la redacción, sus competencias que tienen que ver con hablar en público, con enfrentarse a una cámara. Todo eso es muy importante en ese sentido. ¿Hay claridad sobre esa segunda evidencia? Por favor, me contestan. Por mi parte, sí, señor profe. Listo, muy bien. Listo, Paola, Jair, muy bien. La tercera evidencia, que me demoré en la hoja, pero no importa, no me importa, porque siempre, ojalá me gustaría quedarme aquí más tiempo explicándoles muchas cosas. Por ahora la invitación es que abran ese micrófono, que pregunten, que hablen. Aquí vienen las evidencias que vienen más adelante. Esta evidencia dice presentación con procedimiento para verificación de documentación. Entonces, para la actividad se incluirá cada uno de los medios de transporte con sus características de máximos, pesos, dimensiones y características. Investigar en varias empresas de transporte respecto a la documentación requerida. La 3 para realizar vacía. el transporte. La 4. LMK 209. Jorge Luis. ¿Qué es eso? Bueno, valenciémoslo acá. Listo, muy bien. Seguramente está ya en el trabajo nuestro querido Jorge Luis, nuestro compañero. Listo. Entonces, en esta evidencia, lo que nos están pidiendo es que investigue sobre empresas de transporte. ¿Cuál es la documentación? Pueden colocar el caso del transporte terrestre, que es donde tenemos más información. Entonces, investigue sobre los procedimientos, cómo hacen las empresas para verificar la documentación. Por ejemplo, en el transporte, yo he visto el transporte terrestre, cuando yo salgo en una empresa de transporte, revisan todo, los conductores tienen que hacerse un examen previo, examen de muchas veces de alcoholemia, le revisan los documentos. En algunas empresas, por ejemplo, empresas donde yo he estado, lo que hacemos es que la persona que tengo encargada de la parte de despacho tiene que tenerme al día actualizados los documentos de transporte, el pase de conducción del conductor, el SOA, el tema del seguro, de los seguros si se requiere, toda esa información. La empresa monta un procedimiento, organiza un procedimiento para efectos de que se trabaje o se tenga como una lista de chequeo para esa documentación. Todo eso lo pueden hacer en PowerPoint, investiguen qué documentación manejan las empresas y lo organizan en PowerPoint. Vamos a ver si aquí, bueno, listo. Entonces, los lineamientos para esta evidencia en PowerPoint es presentación con un procedimiento para la verificación de documentación. Lo pueden hacer en PowerPoint y una vez lo tengan en PowerPoint lo graban en PDF.
lo graban en PDF o lo pueden hacer en Word y una vez lo tengan en Word lo pasan a PDF. Entonces son ejercicios que van así. Como le digo, un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? El procedimiento le dice el paso a paso, ¿cierto? Entonces alguno de ustedes me puede mostrar en un PowerPoint de que la empresa tiene este procedimiento. Entonces, por ejemplo, para el transporte de carga. Entonces, el procedimiento es que se genera la lista de... 2, se selecciona el vehículo. 4, ese es el procedimiento. Voy trabajando el paso a paso y voy mostrando los documentos. Inclusive podían trabajar de pronto un cuadrito en Excel. Podían trabajar un cuadrito en Excel. Bueno, metémoslo de una vez en Excel. Vamos a manejar en Excel de una vez. Voy a utilizar aquí el Excel. Entonces, dentro de esta parte del procedimiento, ustedes pueden colocar el ítem, que sería el procedimiento 1. Aquí colocan la actividad. Aquí colocan el responsable, y aquí colocan el documento. ¿Cuál sería el documento? Entonces, ustedes pueden ir organizando dentro de ese procedimiento, como nos dice la guía, cuál es el procedimiento para realizar el transporte de carga, ya sea de pasajeros, si lo quieren hacer con pasajeros, si lo quieren hacer con la carga, y cuáles son los documentos para ese envío de la carga o ese despacho de pasajeros. Entonces, va armando, el ítem sería 1. Entonces, por ejemplo, en el caso de la carga, esta es la orden de despacho. Entonces, primero, entonces, se procede, o con la mayúscula, porque hay algunos compañeros que me están mandando evidencias solo con mayúscula y eso no está bien visto, estéticamente se ve muy feo. Y adicional a eso, porque nosotros también estamos revisando la escritura, sobre todo el tema de la ortografía. Entonces, no me trabajen en mayúscula sostenida. Entonces, se procede a generar la orden de despacho, ¿cierto? Si quieren arrancar con la factura, la colocan antes. Entonces, el responsable aquí es el jefe de despacho, de esa parte del procedimiento, y el documento de la orden de despacho. ¿Sí? Y sigo con el paso 2. Paso 2. Entonces, lo pueden hacer así lo pueden trabajar. O la otra, como lo dice acá el documento, que ustedes pueden investigar cómo lo hacen las empresas y traerse esa información. Qué bueno de que puedan también ustedes, dentro de las evidencias, mostrar algunos ejemplos de cómo hacen las empresas. Yo podía buscar también en Internet. Algo muy importante en el tema de buscar Internet, lo mismo que le he dicho, no es un tema de copiar y pegar. Es un tema de ir, investigar, leer, sacar lo más importante. Y lo otro muy importante, ojo con la inteligencia artificial. Hay algunos compañeros, me pasó con las evidencias de matemática. Algunos compañeros que me mandaron, mejor dicho, en el tema de la ecuación de la casa de chocolate. Eso venía con una cantidad de fórmulas. Eso venía, mejor dicho, como 3 o 4 hojas llenas de fórmulas y todo. Créanme que eso no lo van a hacer ustedes. No lo hago yo. Es decir, no lo hago yo. ¿De dónde sacaron? O de un trabajo ya hecho, o lo hicieron a partir de la inteligencia artificial, donde le dieron algunas órdenes y me mostró un mamotreto de información. Eso no es lo que quiero. Lo que quiero es un trabajo propio, personal. Es preferible que yo le diga, venga, estuvo algo limitado, hay que mejorar y hay que hacerlo mejor, a decirle, no, venga, esto de dónde lo sacó, me al favor y me lo cambia, organicen. Entonces, ojo con la investigación. Entonces, yo puedo buscar en Internet, puedo colocarle aquí procedimiento, como dice puedo colocarle procedimiento para el transporte de carga y documentación. A ver qué me arroja. Y mire que yo en Internet puedo encontrarme transporte de carga, documentos, qué requisito del transporte terrestre, cuál es la documentación para el transporte terrestre. Mire que encuentro mucha información que yo puedo sacar de varias cosas y armar
armar lo que yo requiero, ¿cierto? Mire que aquí hay un manual de procedimientos para el cargado y transporte. Voy a mirar cómo lo está manejando esta empresa. Ah, mira que me lo descargó, no importa, vamos allá y después lo elimino. Entonces miro acá esta parte, vamos aquí a abrirlo, a ver cómo lo maneja esta empresa. Y como les digo, yo no voy a copiar y pegar, porque de eso no se trata. Es más, a veces una copia sola ley de lectura. A mí me gustaría que fuéramos mucho más allá, que no se convirtiera simplemente en un tema como de mandar evidencia, sino que realmente se diera el aprendizaje. Por eso me gustaría mucho que utilizaran estas sesiones también para preguntar, para que fueran un poquito más allá. Entonces, mire que aquí nos muestra el manual de procedimiento para el cargado y transporte de productos. Entonces están los objetivos generales, el objetivo general, está la aplicación de todo lo que tiene que ver con el tema de la calidad, el estado y condición de los contenedores. Eso es muy importante. Mire que esta empresa va mostrando cómo es que se debe hacer. Nosotros también lo hacemos. A veces cuando trabajamos con contenedores, los contenedores tienen que venir limpios, se tienen que revisar. Si no está limpio, se manda a fumigar. Entonces, aquí va mostrando cada uno de los pasos de cómo es el factor. Hay mucha leyenda acá, pero aquí puedo sacar cosas importantes. Y lo que le digo, siempre copiando, siempre tomando, digámoslo así, la webgrafía, de dónde fue que encontré esto, para efectos de no meterme en problemas. Recuerden que ustedes están subiendo a eso una plataforma. Tenemos que siempre respetar lo que llamamos los derechos de autor. Entonces, compañeros, esas son las 3 evidencias. No sé si tienen preguntas de la última evidencia o si también le quedó clara esa tercera evidencia a entregar. ¿Dudas, comentarios? Profe, tengo una pregunta. Listo, Frankie, tiene la palabra. Profe, con respecto a investigar varias empresas de transporte, con respecto a la documentación requerida para realizar el transporte tanto de carga como pasajeros, ¿cierto? Esta actividad Sí. se puede realizar con cuántos medios de transporte, es que no me quedó bien claro. Sí, no, tranquilo, Frankie, la pueden hacer con solamente el transporte terrestre o la pueden hacer solamente con el transporte, por ejemplo, para el transporte de carga con el transporte aéreo. Transporte, modos y medios de transporte. Ok, profe, no. Sí, lo que pasa es que se me están... Yo creo ¿Está que claro? es el computador. Sí. Y lo es que se me otro entrecortando es... mucho. Sí. Listo, pero yo le coloco en el chat, revise el chat, por favor, en el chat. Entonces, en el chat le coloco, lo hacen con solo un modo de transporte. ¿Listo? Lo hacen con un solo modo de transporte. Y lo otro es que lo hace, la tercera evidencia, con transporte de carga o transporte de pasajeros. ¿Sí? Cuando yo digo eso, estoy diciendo que no requiero los dos. Requiero que lo hagan con transporte de carga o en su defecto con transporte de pasajeros. Ahora bien, yo no estoy limitando a ninguno. He recibido unas evidencias que me les quito el sombrero. Qué bacán, qué chévere. Van mucho más allá. Uno esperaría que todo ese pero tampoco estoy esperando eso porque algunos, como todos los seres humanos, unos somos más fuertes en unas cosas que en otras. ¿Está clara las 3 evidencias explicadas? Jair. Importante que ustedes no solamente cuando envíen la evidencia la acepten, darle enviar,
porque resulta que algunos compañeros, algunas evidencias se están quedando como en borrador. Entonces, yo las puedo identificar acá, la evidencia la puedo identificar acá, pero no me deja calificarla porque está en borrador. Entonces, tienen que darle ustedes ahí a enviar para poderla trabajar. Entonces, toda esta información la estamos dando. Ahorita también les mandé por WhatsApp, ¿dónde está el WhatsApp? Aquí en transporte, gestión del transporte, les mandé, aquí dice, ¿dónde les mandé? Aquí, guía, correo, dominio, Soy Sena. Recuerden que en la medida que ustedes puedan tener Soy Sena, pueden entrar a ver las conferencias. Cuando yo entro con otro correo, me es muy difícil ver la conferencia, porque lógicamente esta parte del Teams, la plataforma, esta es para Sena, entonces no acepta que otros terceros de otras que no sean del correo del Sena, pues puedan observar. Mire que a mí me tocó que darles el ingreso como tal ahorita algunos para que pudieran entrar a la plataforma como tal. Ahorita también les mandé esto que me mandó la compañera Carolina. Entonces dice manejo básico de Sajuna para aprendices. Entonces también en YouTube les está explicando muy bien ese manejo básico. Entonces para que sigan trabajando fuerte en ese sentido y se sigan fortaleciendo en el manejo de la plataforma. Mira, que como instructor yo he recibido capacitación, pero en la medida que he venido practicando, por ejemplo, contestando evidencias, me está haciendo mucho más fácil que la anterior plataforma. Sí, cuando uno al principio tiene que organizarlo es difícil, pero después de que le coja uno ya el tiro es mucho más rápido. ¿Listo, compañeros? Muy bien, entonces voy aquí a detener la grabación.